Ok. Bueno, capítulo 13 de Hebreos. Fíjese usted que yo he estado estudiando toda esta parte de las cartas, de la doctrina, de los sermones, de los pasajes y todo lo que está escrito ahí en la doctrina cristiana. Y fíjese que he descubierto que usted y yo hemos creído lo que nos han dicho. Ahorita digo, yo no puedo entrar en un tema que sea diferente al mensaje de Dios a las 7 iglesias, que no son 7 iglesias, sino es una y es un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy sobre esta estructura, pero ya sobre la marcha me voy dando cuenta que deberíamos estudiar claramente la palabra de Dios para comprender realmente todo el contexto y todo el entorno y todo lo que componen estas cartas. Si yo estuviera tocando y atendiendo los temas bibliográficos o los temas de autor, de autoría, o los temas de ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Toda la parte técnica, la parte cultural e histórica de las cartas. Le diría que la carta del apóstol, o bueno, la carta de Santiago, no la escribió Santiago, está a nombre de Santiago. Pero ¿cuántas veces hemos creído que lo que nos dicen y nos enseñan es lo correcto? Y cuando usted encuentra que, oye, no la escribió Santiago, aparece el nombre de Santiago y dice Carta Universal de Santiago, pero no la escribió él. Pero yo me acuerdo que hace tiempo estudiamos en la Biblia, en la escuela dominical, las cartas, todos los libros de la Biblia, y nos quedamos con lo que se nos dijo. Mas ya una vez estudiando la palabra podemos ver y podemos comprender que hay muchas cosas que las aprendimos mal. ¿Vale? Entonces hoy le quiero dar el capítulo 13 de Hebreos. Y el capítulo 13, mire usted, es el capítulo que contiene la riqueza educativa de la vida cristiana. ¿Cómo se llama el subtítulo ahí en su Biblia? ¿Cómo dice? Deberes cristianos. Entonces, ¿qué es un deber? Una obligación, dice Pastor Arthur. ¿Qué es un deber? Ahora, ¿a qué se refiere si dice deber cristiano? ¿A qué se refiere? A una acción, dice mi esposa, a una acción. A ver si me habilitas el otro micro para que puedan, o pásame el alámbrico y les... Acuérdese que esta es una clase, amado, así que si usted está ahí en línea, por favor haga sus comentarios y yo aquí voy a estar tratando de estar atento para que no se me vaya ninguno. Esta es una clase, ¿vale? Así que tiene chance ahí de marcar sus comentarios y hacer llegar sus comentarios. ¿Qué es entonces un deber cristiano? ¿A qué le suena esto de deber cristiano? Ok, vamos a habilitar el otro micrófono para que puedan participar también aquí, pero le pido por favor ahí también usted en línea. Dice el capítulo 13, deberes cristianos. ¿Sí? ¿Qué es un deber y a qué se refiere? Pásale el micro, levante su mano para que le hagan llegar al micro y ya usted contesta ahí en el micro para que se oiga en la grabación. Un deber, según el diccionario, es una obligación moral. Una obligación moral, ¿ok? Fíjese, ponga mucha atención en la definición, porque esa es una definición de la red. A ver, ¿alguien más? ¿Qué es un deber? Una obligación. ¿Y a qué se refiere cuando dice deber cristiano? Aquí tengo comentarios, dice el Rocío Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Rox, Dios les bendiga. Y Carlos Martínez también, Dios les bendiga. Doctores Esaú y Carmen, Dios les guarde, Dios les bendiga, doctores. Qué bendición, gracias a Dios por sus vidas. Aurora Miranda también ya está ahí en línea. Israel también ya está ahí en línea. Pastora Elisa, Dios te bendiga. Dios te bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, gracias a Dios.
dice Carlos Martínez, cumplir con la ordenanza de la palabra. Deberes cristianos, entonces, un deber, fíjese usted, si fuera un deber moral, usted cumpliría con todo aquello que tiene que ver con la moral. ¿Está de acuerdo? Si fuera un deber eclesial, usted tendría que cumplir con todo deber que tiene que ver con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un deber cristiano. Entonces, de entrada, dice la doctora, es una encomienda. Sí, es una encomienda. El deber es una encomienda y sin opción. Entonces, los deberes cristianos tienen que ver con todas esas encomiendas, obligaciones, todas esas cosas que han dicho, ordenanzas, que tienen que ver con la vida en Cristo. Entonces, si usted quiere saber cómo debe ser una persona, perdón, pero es que me anda persiguiendo un mosco. Si usted quiere saber cómo debe ser una persona en Cristo y cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones y cuál es su vida, cuál es lo que debería estar viviendo, vayas al capítulo 13 de Hebreos. Entonces, mire, le quiero dar, deber se refiere a la responsabilidad que tenemos usted y yo en la nueva vida en Cristo. Si usted va a tomar nota, anótele ahí. El puro título ya tiene un mensaje. Responsabilidad de la nueva vida en Cristo. Entonces, un deber es una responsabilidad. ¿De qué? De cómo debo vivir ahora en Cristo o con Cristo en mi vida. ¿Vale? Ahora mire, la vida cristiana, el caminar cristiano, tiene que ser de acuerdo a como Dios lo establece, no de acuerdo a como el pastor dice, no de acuerdo a como usted dice, no de acuerdo a como el líder dice. ¿Quién establece los estándares de la fe? Es decir, cuando usted le mandan a que sane un enfermo y usted va y ora por el enfermo y se muere el enfermo. Viene con el pastor y dice, pastor, me mandó a orar por el enfermo y en lugar de sanarse se murió, ¿no? ¿Tendría que juzgarlo? ¿Tendría que condenarlo? ¿Tendría que agradecerle? ¿O quién establece el estándar de fe? ¿El pastor? No. ¿Quién establece el estándar de fe? Dios, dice Ceci. Dios establece el estándar de fe. Más, nuestra vida y nuestro caminar en Cristo, amado, sí tiene que ver con la responsabilidad que usted y yo tenemos que asumir de hacer lo que Dios espera que hagamos. ¿Qué pasa con la persona que es usted? ¿Qué pasa con su hija, con su hijo? Que le da una encomienda, le da un deber familiar, o ¿cómo se llama el deber de la casa? ¿Cómo se llama? Un deber, un quehacer, dice Rami, pastora Rami. Le asigna a usted un quehacer a su hija, pero su hija nunca lo hace. ¿Qué pasa con usted? Ah, bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Y en el capítulo 12, por eso Dios dice que el trato que Dios quiere darnos y nos da es un trato a hijos. Y al hijo se le disciplina, ¿sí? Ahora, piense esto, amado. El martes pasado, yo me quedé con algo ahí en la cabeza que el Señor me trajo. No necesariamente, fíjese bien, por favor, regáleme su atención acá. No necesariamente, si su hija o su hijo hace algo mal y usted le pega, no necesariamente lo corrigió. ¿Está de acuerdo? Si usted llega y dice, sí, no, y le mete un guamazo, no lo corrigió. Lo ejecutó, pero no lo corrigió. El día que mande a hacer al niño o a la niña esa misma cosa, la podría hacer igual o más torpemente. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la manera de corregir? Enseñar, dice Lulú. Enseñar. Lo correcto es que cuando alguien está haciendo algo mal, entonces traiga sabiduría al corazón de esa persona y digas, a ver, alto. No es así. Hazlo así, hazlo así, y entonces vas a tener un buen resultado. ¿Sí? Si ya le enseñaste y entonces lo hace negligentemente,
entonces sí vas a tener que usar la vara de decir, a ver, tienes que obedecerme. ¿Está de acuerdo? Y mire, estoy dando un ejemplo muy ranita, muy básico de la vida cotidiana. Más, usted y yo somos la familia de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo nos forma Dios? ¿Cómo lo ha formado? Cuando Dios le dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y entonces tiene que venir la vara, tiene que venir, ¿verdad? Entonces mire, el caminar cristiano es una vida de santidad. Le estoy hablando del puro título del capítulo. El caminar cristiano, el deber cristiano, habla de una vida de santidad. Ay, pastor, ¿pero qué es eso? Ahorita, verme. Todavía ni entramos al capítulo. Apenas vamos en el título. Fíjese, el deber cristiano, 1, es la responsabilidad de la nueva vida en Cristo. 2, es el caminar del cristiano. Su caminar hacia la perfección y hacia la promesa que Dios le ha dado. ¿Sí? Es una vida de santidad. De santidad. Por eso el capítulo 13 se tenía que escribir. Ahora, ¿sabe? Estuve estudiando y hasta el capítulo 13 descubrí, exacto, dice Carlos Martínez, se instruye primero para que después ya se pueda corregir. Estuve estudiando y el capítulo 13 es un capítulo que se escribe a los nuevos convertidos, a todos los hebreos convertidos al cristianismo, y que por la presión de la ley estaban a punto de regresar al judaísmo. Y entonces se escribe la carta a los hebreos y por eso se les dice, a ver, cuando recibiste el Espíritu, ¿lo recibiste por obras de la ley o por creer con fe? Y se les empieza a dar todo este mensaje, amado, que tiene que ver con la formación, la responsabilidad y la conducción del cristiano en la vida, en la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Mire, el último punto del puro texto, del puro título, el último punto es que el deber del cristiano es una vida de fidelidad y obediencia a Dios. Fíjese, en el puro título ya tenemos 4 cosas que con esas ya nos podríamos ir y ya estamos, ¿no? Ahora, vamos al capítulo 13. ¿Ya está ahí en el capítulo 13? Mire lo que dice el capítulo 13 y verso 1. Y del verso 1 podíamos hacer como 3 prédicas. Pero hoy no estamos predicando, estamos siguiendo la escuela bíblica, la enseñanza bíblica. Mire lo que dice. Permaneced, ¿dónde? ¿Qué dice? Permanezca el amor fraternal. Entonces, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es mi deber como cristiano hijo de Dios? Dile al que está a tu lado, hacer que permanezca el amor de Dios. ¿De quién depende que el amor de Dios permanezca en ti? De ti. ¿Quién hace que permanezca el amor de Dios en ti? Tú. Amado, porque el amor de Dios es como el árbol frutal. El árbol da para todos. El árbol no sabe quién toma. Bueno, Dios sí. Entonces el que quiere fruto va y corta. ¿Está de acuerdo? Y come el que pueda comer. ¿Está de acuerdo? Así es el amor de Dios. La cuestión es que si no nos acercamos a ese amor, ¿cómo podría estar en nosotros? ¿No? Es igual la salvación. La salvación está ahí y es para todos. ¿Quién está comiendo salvación? ¿Quién está cortando el fruto llamado salvación? Y los que están comiendo, ¿cuánto están comiendo? ¿Me explico? Entonces fíjese, de entrada, de entrada, el capítulo 13 y el verso 1 nos habla del deber cristiano, de la responsabilidad.
del caminar en la vida en Cristo, de la responsabilidad de la vida en Cristo, de cuidar. Mira, si la vida en Cristo es una responsabilidad, entonces tenemos la responsabilidad, o sea, el deber de permanecer en Cristo como cristianos, fieles y obedientes. ¿Sabes a qué se refiere este versículo 1? Permanezca el amor fraternal. Amor, pero un amor que es fraterno, que es sincero. ¿Sabes cómo se llama eso? Santidad. Un amor transparente, un amor que no tiene que ver con intereses tendenciosos. Un amor que tiene que ver con el amor del Padre. ¿Me explico? Eso significa, amado, eso significa que el amor fraternal, por favor, ven, pastor. El amor fraterno no podría ser como ahorita está la pandemia. No, en el amor fraterno no podríamos mantener una distancia. En el amor fraterno no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el amor de Dios nos constriñe, nos derrite. ¿Me explico, amado? Entonces, el amor fraterno, fíjate bien, y esta es una responsabilidad y es un deber cristiano. El amor fraterno es la acción y no la emoción. Me siento emocionado. Hermano, ¿cómo estás? Pero no me siento emocionado. Así. O me hiciste algo, dice Pastora Rami. ¿Me explico, amado? Entonces, esto para mí, cuando yo lo empecé a estudiar, dije, porque depende de mí. ¿De quién depende que yo te ame? ¿De quién depende? De mí. ¿De quién depende que mi amor hacia ti sea fraterno? De mí. ¿Quién decide que si te quiero amar o no? Que te ame tu mujer. Perdóneme, estamos en familia, aparte es una clase, ¿va? Y es un ejemplo, pero ¿me explico? Entonces, gracias, pastor. Si estamos hablando de los deberes cristianos, de la nueva vida en Cristo, valga la redundancia, si estamos hablando de lo que debemos estar haciendo, lo que debemos estar haciendo como punto principal es cuida el amor hacia los demás. Pero, pues es que no es lo mismo. Yo amo, pero no me aman. A ver, ¿tu amor entonces es emocional o es de acción? Por eso, el amor, amado, no puede ser por emoción. Tiene que ser una acción. Una acción honorable. Una acción desinteresada. El primer deber entonces me habla del mandamiento 1. ¿Ya vio? Nada más que el mandamiento 1 dice, ¿amarás a quién? Y luego, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Se da cuenta? No se llaman mandamientos, pero ¿a poco no son? Alguien dijo por ahí, creo que fue Carlos Martínez, dice una ordenanza. Dice la doctora, una encomienda. ¿Y qué es eso? Mandamientos. Entonces ya vio dónde se fundamenta. Y no es que la ley, dice, ya resurgió la ley, la Torah. Es que tiene que establecerse, amado, sobre el deseo de Dios, no sobre el deseo del hombre. Imagínate si tuviéramos que cumplir esta ordenanza nada más porque nos caen bien. Imagínate si se va a cumplir con los que no nos caen bien. Más, no es que te caiga bien. Hermana, hermano, dile al que está ahí a tu lado, no es por emoción, es por convicción. Y el capítulo 13, con el único versículo que hemos visto, ya nos pone así como que, y entonces todo lo demás.
Y mire, amado, yo lo único que le estoy hablando de todos estos capítulos es el mensaje de Dios a la iglesia. No le estoy hablando, pero podría hablarle de todo el entorno que ya no es el mensaje de Dios a la iglesia, sino ya es el entorno mientras estuvo el mensaje. Y usted se daría cuenta que si son hebreos que los estaban presionando para regresar a la religión judía, imagínense el grado de aflicción en el que se encontraban. Por eso Dios, movido el Espíritu Santo, le muestra a esta persona que no sabemos quién es todavía, le muestra a esta persona que escribe la carta, el mensaje a los hebreos, y le dice: establece los deberes, los mandatos, las ordenanzas, las enmiendas, las encomiendas, los preceptos, establécelos. ¿Y cuál es el primero? ¿Se acuerda que yo le dije que el capítulo 10, el capítulo 11 de Hebreos es la fe? El capítulo 12 ¿es qué? No vino a clase. El capítulo 11 es la fe. El capítulo 12, la esperanza. Y el capítulo 13, el amor. Y no dice la Biblia que en los últimos tiempos la fe y esperanza y el amor es lo que va a prevalecer. ¿Ya vio por qué? Y mire, le buscamos más y hay una interrelación tan profunda y tan maravillosa dentro de los pasajes bíblicos que sabe que no terminaríamos de estudiar un solo capítulo en todo lo que llevamos de los mensajes de la Biblia. Más, ahorita uno es nuestro objetivo. ¿Cuál? Descubrir el mensaje de Dios a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el mensaje, iglesia? Practicar, dice Pastor Arthur, practicar, y aprender y practicar los deberes. ¿No? ¿Sabes qué? El mensaje es ser responsable, aprende y cuida. Antes no sabías, hoy sabes. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Versículo 1, y apenas el título de Hebreos 13. ¿Sale? Pero tengo que seguir porque el mensaje a las 7 iglesias, o el mensaje a la iglesia, tiene que ver con muchas otras cosas, no solamente con el amor. Dice el verso 2, ¿está ahí conmigo? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo me hace referencia allá con Abraham, ¿se acuerda? Cuando Abraham debe venir a los 3 varones, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho: ay, hace mucho calor, ahorita no quiero matar mis borregos, me meto a mi casa, a mi tienda? O si hubiera sido tacaño o flojo, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido de una gran bendición. Ahora, tenga cuidado y tengamos cuidado. Mire, estamos en una etapa de tiempo muy diferente, y esto sí se lo tengo que decir, aunque es histórico, ya es cultural, ya no es mensaje a las 7 iglesias, pero es necesario que lo comprenda. En el tiempo que se escribe esto, no había hoteles 5 estrellas, no había un Royal Grand Class ni nada de eso. Entonces los viajeros, valga la redundancia, viajaban y dependían de la misericordia de la gente que los quisiera hospedar. Y si no los hospedaban, se quedaban en las plazas. Hoy en día no, hoy en día todo es cuestión de tengo dinero, me voy. Llego allá y ya tengo pagada la reservación. ¿Estamos de acuerdo? Mas acuérdese, amado, que la Biblia siempre se lee en 2 sentidos. Y siempre se aplica en 2 sentidos: el sentido físico, natural, material, y el sentido espiritual, que es supremo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la Biblia va a tener, si en lo natural ya no encontraste nada, te vas a lo espiritual y está todo.
Si en lo espiritual ya no encontraste nada, te vas a lo natural, material, y está todo, ¿no? Y no es una cuestión teológica, es una cuestión de estar buscando el rema de Dios en la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, mire, cuando en esa etapa de tiempo, dice el autor de Hebreos, no olvides la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? ¿Es un hospital con muchos enfermos? No. ¿Qué es hospitalidad? A ver, levántame alguien la mano aquí y dígame qué es hospitalidad. Porque eso es una clase. ¿Con qué tiene que ver la hospitalidad? Con estar con oxígeno. Porque muchas veces hemos leído esto, ¿no? Dice, la hospitalidad, pues supongo que tiene que ver con... ¿Qué es? ¿Con qué tiene que ver la hospitalidad? Dice mi esposa, con hospedar. No. La hospitalidad tiene que ver con recibir al extraño. Recibir al ajeno. ¿Sí, pastor? No necesariamente al extraño, pastor, pero sí pudiera aplicarse más en función de que hoy en día la gente estudie o no estudie, tenga capacidades matemáticas o no, hace maravillas con el sueldo, con el dinero que es para el gasto de la casa. Yo más bien pienso que se podría aplicar la hospitalidad aquí en el sentido de que hoy en día, con las cosas y con las situaciones tan limitadas con las que vivimos en la parte financiera, poder compartir el alimento, poder, como dice el dicho popular, el pan y la sal, más allá de extraños, más allá de gente extraña, es el poder compartir este alimento con cualquiera que pueda venir o que puedas invitar a casa. Es extender lo que tienes para poder bendecir o para poder compartir la bendición que tienes en casa. Yo más bien pienso que eso se podría aplicar a la hospitalidad. A ver. Viene del griego filoxenia, que significa amor, y del latín ¿dónde está? Ah, caray. Y del latín hospitare, que significa recibir como invitado. Recibir al extraño, recibir al extranjero y compartir tu pan. Yo me acuerdo de una parábola que Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que ya está en la cama con sus hijos, que ya está en familia, ya va a dormir, pero alguien llega y le dice: me llegaron visitas, ayúdame. Compartir, abrir el corazón, abrir la despensa, abrir. Dices: pastor, ahorita estamos en un tiempo en el que no hay que abrir porque se va todo. ¿Y si te dijera que es un deber cristiano? ¿Qué? Entonces este es un despojo. Parece un despojo. ¿Más qué crees? La Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mejor le pregunto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es mejor dar o recibir? El reino, amado, no necesariamente es retener. El reino es a dónde estás invirtiendo. Porque en lo que das puedes estar haciendo tesoro en el cielo. Dice la Biblia: el que da al pobre, a Jehová presta.
Siempre que le das a un pobre, le estás prestando a Jehová. Pero si tú siempre que le das a un pobre dices, ay, mira, pobrecito, dale, y le das, no hubo recompensa. ¿Por qué? Porque estás haciendo misericordia. ¿Cuándo hay recompensa? Cuando dices, Señor, esta bendición no me la pierdo. Ahí va. Y dedicas lo que estás entregando. ¿Cuántas veces hemos entregado cosas que ni oramos y luego hasta salimos mal? Pensamos que vamos a ir a bendecir a la persona y la persona está bien bendecida. O ni nos agradece a veces, ¿no? ¿Me explico? Más, amado, la Biblia no dice que te van a agradecer o que nos van a agradecer o que nos van a hacer un monumento. La Biblia dice que es nuestro deber abrir nuestra casa y nuestra alacena al ajeno, al extraño. Pero ¿sabes qué? No es nada más así, pásale, come, ahí te sirvo. No, por eso la definición dice, al hablar de filo, ¿qué es filo? Amor. O sea, pásale y no solo te voy a dar, sino que te voy a atender. Ahí entonces está pesado el deber cristiano, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque no hemos tomado el ejemplo de Jesús. Jesús dijo que Él no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida. Dar su vida. Mira, si nosotros damos nuestra vida, una vida o un momento de dolor, eso lo vi en una película. Le decía, un momento de dolor te puede dar una vida de gloria. Toda una vida de gloria. Y yo lo pensaba en Jesús. No fue un momento, fueron 3 días de dolor para toda una eternidad de... Entonces se dimensiona la obra en Dios. En la eternidad, sí, dice Josué, fue un momento que duró 3 días. Pero toda una eternidad de gloria. Amado, a veces por un momento de carne cambiamos toda una eternidad. Eso es importante comprenderlo. Pero mire, es un deber. Dice la hospitalidad es un deber. Es un deber del cristiano. Verso 3. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los... ¿Y de los qué? Es que no alcanzo a ver. Acordaos de los presos como si estuvierais juntamente con ellos. Y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Amado, fíjese, dilo en el micrófono por favor, esposa. Mire, esto tiene que ver. O sea que tenemos que tener empatía, ponernos 5 minutos en el lugar de las personas que están sufriendo. Esto tiene que ver con cómo vemos el sufrimiento de las demás personas. Pues a mí no me importa. Pues qué cristiano eres, porque es un deber. Es un deber. Es un deber. Ahora mire, le voy a contar, esto es un testimonio personal. Nosotros, usted sabe que hicimos ahí con Pastor y sacamos el curso de capellanía. Como capellanes nos asignan una placa como si fuera de policía. Y muchas veces cuando vamos en las carreteras que llega a haber algún accidente, tenemos alguna cierta autoridad para poder... Tenemos alguna cierta autoridad para apoyar y ayudar como capellanes de la palabra de Dios. Y entonces en algunas ocasiones pasó que andando en carretera con la familia se accidentan enfrente de nosotros. Entonces me detengo, dejo a mi familia, voy a donde está el lugar del accidente y era gente mala. Y entonces desde lejos dice, no te acerques, dice, mejor síguele. Y bueno, ahí fue como que, no con cualquiera, ¿no? No con cualquiera, ¿sí? Pero amado, ciertamente los tiempos han cambiado.
Mas usted y yo tenemos que practicar con aquella gente que no es gente malosa, que no es gente mala, pero que está necesitada de la palabra, del amor, del buen trato de Dios. ¿Sale? Y creo que aunque se burlen de ti, y a veces la gente de tu alrededor dice, pero es que mira lo que te ganas por ser bueno, ¿no? Yo creo que es más un deber con Dios que con las personas. Es más bien, digo, lo describimos en la definición de deber, es una obligación y tiene que ver con quién es Dios para nosotros, no con quién son las personas para nosotros, aunque son importantes. Pero no, dice la Biblia allí mismo, creo que en Santiago, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a veces ciertamente el mundo en el que vivimos tiende a abusar o tiende a vemos que ya abusan, entonces ya no lo hago, ya no ayudo o ya no hago esto, cuando la Biblia es clara y nuestro deber es para con Dios, no para con los hombres. Exactamente, eso es lo principal de todo. Mire, la doctora comentó aquí que hospitalidad tiene que ver con asistir a alguien, y es eso. Ok, vamos a seguir porque si no, no avanzamos. Digo, no es mucho el mensaje en este capítulo, pero es importante comprenderlo. Dice el verso 3, vaya conmigo allí, Hebreos 13:3. Honroso sea en todos el matrimonio. Sí se me... perdóneme. Perdóneme, el 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Estos ya no van al tribunal de Cristo, ya van al juicio del trono blanco. Pero dice el 4, honroso sea en todos el matrimonio. Y aquí, amado, has considerado, o habías considerado, o yo mismo había considerado, que mi matrimonio es un deber delante de Dios, llevarlo de manera honrosa. Pues yo la dejo que haga lo que quiera. ¿Eso dice la Biblia? Pues yo ya no le digo nada. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso es honroso? Bueno, es que en los celulares cada quien tiene su celular y cada quien su clave, entonces cada quien sus contactos, cada quien sus mensajes. Entonces ni tú te metes conmigo. ¿Eso es honroso? Todo lo que tiene que ver con honroso del matrimonio, dile al que está a tu lado, es tu deber. Pues yo ya nada más le doy por su lado. ¿Eso es honroso? Eso glorifica a Dios. Pero ¿sabes qué? De ahora en adelante tenemos una gran ventaja y una gran bendición, porque es para los dos. No hay tres en un matrimonio, para los dos. Oye, lo que estás haciendo ¿es honroso? Pues no, pero tampoco lo que tú. Entonces bajémosle los dos, porque es un deber. Y hace como que, tome. No, yo me puedo pegar solo. Este se metió hasta la cocina. Hey, dile al que está a tu lado, varón, mujer, que tu matrimonio sea honroso. Es tu deber delante de Dios. Dice, pero no conoce a Dios. Hazlo conocer. Descubrí esto en la Biblia. Así que, delante de Dios, no es delante de la iglesia ni delante del cura, es delante de Dios. Deberes del cristiano. Bien interesante el capítulo,
Y si lo entendemos como En el micrófono, por favor. En el micrófono. Y yo creo que no lo hemos entendido como deberes. Lo hemos entendido como a veces como opciones. Y pareciera que Dios tiene que ser tolerante y permisivo a nuestros errores intencionales. Entonces, si es un deber, es una obligación moral, una obligación, es algo que se tiene que hacer. Indiscutiblemente, Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. O sea, no lo sabía, pastor, pero ahora ya lo sabes. Pero es que, ¿y entonces mi libertad? Háblala con Cristo. Porque esto no lo establezco yo. Yo nada más estoy pasando el mensaje. Dice el Señor que tiene que ser honroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿En cuántos? Imagínese la sociedad que quiere Dios. Imagínese la familia que quiere Dios. Amándose, entrañándose, entrañables, sinceros, llenos de fe, obedientes. No. Pues una iglesia así, ¿no? Pero como le he dicho, amado, recuerde que estamos en la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, por orden, por mandato o por establecimiento de Cristo, no puede ser una iglesia perfecta. No toda. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Cristo crecen los corderos, las ovejas, y crecen los cabros. Los que no obedecen a nadie. Dentro de la iglesia de Cristo crecen los hijos del reino. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Entonces, si usted llega a la iglesia un día y encuentra que la iglesia no es perfecta, es una iglesia de Dios. Porque la gente de Dios, amado, va a tener que estar batallando. El trigo va a tener que estar batallando para crecer entre la cizaña. Pero el trigo siempre va a ser trigo. Y su fruto lo va a dar a conocer. Su fruto lo va a caracterizar como trigo genuino. Y la cizaña para siempre. Puras imitaciones, puro superficial, pura apariencia. Interesante, ¿verdad? 5. Mira lo que dice el 5. Vuestras costumbres. Ay, bueno, pues es que yo acostumbro cuando llega el panecito de muerto, pues yo acostumbro una hojaldrita, pastor. Pues es harina y azúcar. Además ya pasó, ¿no? ¿Qué costumbres hay que dice ahí? Que habla de las costumbres. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Costumbres sin avaricia. Y dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué dice? Contentos. Mas es diferente, amado, el estar contento al estar conforme. Porque Romanos dice, no te conformes. Busca siempre ir a más. Contento, disfruta. Disfruta. Pero amado, al hablar de las costumbres, si es un deber, nuestras costumbres delante de Dios también son un deber. ¿Qué tipo de cosas yo acostumbro y que tampoco honran a Dios? Por decir, por costumbre digo, ay, pues yo digo dos mentiritas, pero son blancas, pastor. Pues está daltónico porque ya ni alcanzas a ver si son blancas o son grises o... ¿No? Porque mentira es mentira. Y mentira trae paternidad diabólica. El diablo es el que miente desde el principio, es el padre de mentira. ¿Me explico? Habla de nuestras costumbres y dice,
que sean sin avaricia. No, es que tenemos que prosperar. ¿Estás buscando reino en la tierra? Porque Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. ¿Estás buscando posesión en la tierra? Porque Jesús dijo, tu morada no es aquí. ¿Buscas una mejor casa en la tierra? No es aquí. Es con Él. ¿Vamos? Mire lo que dice el verso 7. Y aquí yo dije, ay Señor, como que esto no lo quiero decir. Y dijo, como se me hubiera dicho, es un deber para ti, pastor, y es un deber para ti, oveja. No lo establezco yo, amado. Mire, por favor, deme chance con este versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero no te acuerdes para maldecirlos. En su momento, quizá fue palabra buena. Es no sé si un patrón o una corriente que el apóstol Pablo dijo, como los Gálatas que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. El que no está firme, amado, empieza en el espíritu y va declinando hasta que vuelve a la carne. ¿Por qué? Porque es naturaleza. El carnal no puede ser espíritu a menos que cambie su naturaleza. Es como si usted quisiera vestir de moñito y saco un cerdito. Le pone el moño y el saco y al ratito ya lo ve en el charco de lodos, ¿o no? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? Es naturaleza. ¿Verdad? Ya estoy terminando, así que no se preocupe que ya el tiempo se nos vino encima. Ay, son las 2. Eso dice, ¿qué hora son? Ok, deme unos minutitos más, termino y ya cerramos este capítulo. Dice la palabra, el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amado, ¿usted ve que sus pastores han estado trabajando durante esta contingencia? ¿Y usted ha imitado eso? ¿Cuál es el resultado de lo que hemos hecho? Cuando se encuentra en aflicción, cuando se encuentra usted mal y llegan sus pastores y oran por usted, ¿cuál es el resultado? ¿Y usted ha hecho lo mismo? Pues es un deber. Para mí es un deber, pero también para usted. Así que ahora ya lo sabe. Dice el verso 8, Jesucristo es el mismo. Esto habla de la inmutabilidad de nuestro Señor. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad, por los siglos. Dice el verso 9, fíjese, este es el mensaje de Dios. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Y habla en el verso 13. Bueno, el 11, mire lo que dice. Porque los cuerpos de los animales, aquí estoy en el verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Verso, ¿qué sigue? 13, 12.
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino ¿qué? Entonces, si usted, amado, es partícipe de esta doctrina y de esta palabra y de este reino, dice, tienes que salir. ¿Salir de dónde? El sacrificio de Jesús no se llevó en el lugar santo ni en el lugar santísimo, sino fuera. Amado, el trabajo está afuera, no en la religiosidad que nos genera el ya soy cristiano, ya vivo bien, ya estoy bien, bendito Dios, a Dios a la gloria. Y ahora sí a vivir y a disfrutar la vida. No, Dios no te salvó para eso. Es momento, ya estás bien, ya estás sano, sí, ahora es momento de que vayas allá afuera a dar tu vida por aquellos que están muriendo sin Cristo. Lo mismo que Cristo hizo, lo mismo que Jesús. Dice el verso, ¿cuál vamos? 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Dile al que está a tu lado, todo lo que construyas aquí no es permanente. ¿Alguien lo va a disfrutar? Mira lo que dice el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿qué cosa? ¿Por qué sacrificio de alabanza? ¿Por qué? Porque dice siempre. Pásale el micro. Córrele. Espera. Está haciendo un comentario Pastor Arturo, así que le voy a pedir que se. Es que aquí tiene una palabra que es siempre. Y siempre es en cualquier circunstancia. Es muy fácil ir a la iglesia o estar en el tiempo del culto o de la enseñanza y poder cantar y poder alabar a Dios. Pero qué complicado y a veces poco probable o hasta ilógico lo vemos, que cuando hay dificultades y cuando atravesamos alguna circunstancia que no siempre es de nuestro agrado porque estamos acostumbrados a que todo nos salga bien, es difícil alabar, es difícil adorar a Dios, y ahí es cuando pudiera costar un poco de sacrificio. Pero si observamos este deber como tal, nuestros problemas vienen a ser como cosa de niños cuando adoramos y alabamos a Dios en medio de la dificultad. Mire, es impresionante cómo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios conoce su corazón? ¿Usted cree que Dios conoce que su corazón no se abre al extraño? ¿Usted cree que Dios conoce que su corazón no va a ser fácil que ame a los difíciles de amar? Mire lo que dice el verso que sigue. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Y de hacer... ¿Qué es un sacrificio entonces? ¿Hacer bien? Ahí dice. ¿Qué es un sacrificio? Hacer bien y ayudar. Dios sabe que no lo vamos a hacer de manera voluntaria. Dios lo sabía. Por eso se aseguró.
Ah, ¿no me entiendes que es un sacrificio? Dice el verso 15, fíjese, póngale mucha atención al pasaje, a los 2 versículos y vamos a comprender claramente el mensaje. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no, es que yo voy a ayunar, llevo 3 meses ayunando, ¿sí? Y cada que ayunas es un momento de pelea porque te pones mal por la comida. Bueno, me han dicho, no, Dios me libre. Sacrificios. ¿Cuáles son sacrificios agradables a Dios? Mira, la oración es como la llamada tempranera, o de noche, o de tarde, o de mañana. La oración es el tiempo de comunión en el que tú dices, ¿sí? Dime. Ok. Oh, ¿sí? Diga. No me diga y no me dijo. Porque a veces Dios no te va a hablar si no estás haciendo lo que corresponde. Pero la oración, amado, es la comunicación con Dios, mientras que la lectura de la palabra es el desatar la palabra, el poder de Dios, el Espíritu Santo, para beneficio de tu vida. Por eso la lectura de la palabra y la oración no es lo mismo en ninguna tierra. Entonces, la lectura de la palabra ¿es un sacrificio, pastor? No, la lectura de la palabra te quita lo desentendido. No, la lectura de la palabra es como comer diario. Y la oración es como comunicarte diario. Entonces, ¿eso no cuenta? No cuenta. Eso apenas es obligación. Pero si ya Dios lo puso, hey, atento, Dios te está convocando. Atento, porque te va a hablar. ¿Se da cuenta? ¿Sí? De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ay, que esto era un deber también, pero es que ese pastor, mira, es bien difícil ese pastor. Hoy, Dios no dice, obedece a tus pastores si son buenas personas, o si se portan bien contigo, o si te dan instrucciones que te gusten. ¿Ah? Más amado, usted sabe, no es que seamos el hilo negro, no, Dios nos libre. Pero somos gente que ha decidido comprender, atender y ver lo que dice la palabra, para que aunque nos cueste, tratar de obedecerla y buscar obedecerla. ¿A usted le cuesta? A mí también. A mí también me cuesta. Y por eso se tiene que llevar a cabo, amado. Esto es para todos, no para usted solamente, iglesia, es para todos, porque Dios le está hablando. Escribe al ángel de la iglesia en Valle de Bravo. Ay, lo bueno que aquí está pastor. Ahí está el mensaje. ¿Ya lo recibió? Sí. Asegúrate de que se cumpla en todos y en ti. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es un deber, Cristian. Pero es mi amigo.
cuando llegues al cielo le dices, Señor, no obedecí porque era el amigo el que me daba la orden. Híjole. O es mi papá, dice Josué. Mire lo que dice, vaya conmigo al verso 20. Termino ya 2 versículos, por favor. Regáleme todavía ahí 2 minutitos. Verso, ¿cuál le dije? 20. Este es el mensaje a la iglesia, amado. Dice ahí el Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ¿qué cosa? Aptos para toda buena obra. ¿Para que qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire cómo termina el verso 22. Por eso es que no es una carta, es una palabra de exhortación, es un sermón. Mira el verso 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra. ¿Qué nos ruega? Que soportemos. Aguante. Ay, pero aguante. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. No, pues gracias por lo breve, pero conciso, macizo y amplio. ¿Ah? Amado, esta es la clase. Cerramos. La verdad es que podríamos seguir todavía con Hebreos, pero en otra ocasión será. A lo mejor vamos a regresar a otros puntos de algunas cartas. De algunas cartas de lo que ya hemos estudiado, porque es impresionante cómo el Señor conjuga la palabra, conjuga su palabra, está toda interrelacionada, todo converge y todo nos lleva a una sola cosa, amado: que estemos aptos para ir a su presencia. Y hoy, que es el tiempo de ir a su presencia, quiero decirle que es el tiempo en el que Dios ha estado. El domingo para mí fue determinante el mensaje del domingo. ¿Sabe por qué? Porque fue la manera, fue la forma en que Dios le dijo a Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Qué bueno que ves eso, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra al cumplimiento. Escúcheme, iglesia. Dios está apresurando su palabra. El que la captó y la agarra, vámonos. El que no sé qué lo va a salvar. Pero en cualquier momento, amado, empieza todo el show de la final de los tiempos. En cualquier momento. Mire usted, consulte sismólogos, astrónomos, consulte climáticos, consulte meteoros, consulte cielo, tierra, de un lado a otro, consulte por donde sea. Todo está a punto de estallar. Y lo único que nos va a salvar es la fe, la esperanza y el amor. La profecía se acabará, pero la fe, la esperanza y el amor se acaba si tú lo dejas que se termine. ¿Vale? Oremos pues. Dios Altísimo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias que nos permites entender, comprender y aprender tu palabra. Yo te ruego, poderoso Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, sellando esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos que la ha escuchado, a fin de que, Dios mío, podamos caminar juntos unánimes, bajo la misma guianza de tu Espíritu y bajo la misma instrucción de tu palabra. Yo te ruego, poderoso Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú seas obrando y actuando, Señor, en nuestros corazones y llevándonos al entendimiento pleno, correcto, preciso de tu palabra, a fin de que podamos ser obedientes. Ayúdanos, Señor, con aquellas áreas de nuestra vida que no son obedientes y que no están dentro de tu palabra, que no están dentro de tus planes, que no están dentro de tu cobertura y sobre todo que no están dentro de tu control. Ayúdanos, por favor, Padre.
Danos tu fuerza, Señor, y tu sabiduría, porque queremos ser hijos e hijas obedientes, atentos a tu palabra, Señor, y correspondiendo a ese amor tan maravilloso y sublime. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amado, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, no se lo pierda. Aquí se conectó todavía después de Pili, Patti Durán. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, también los que están en línea. Nos vemos el jueves.